Antes que nada, quiero saludar a todas las personas que se encuentran conectadas, ya sea a través del canal oficial en YouTube o en Facebook del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Saludar a las autoridades del instituto, a nuestro presidente emérito, el doctor Jairo Parra Quijano, también a nuestro presidente, el doctor Ulises Canosa. Un saludo muy especial para mis compañeros de panel hoy. Y bueno, hoy vengo a hablarles sobre la reparación integral en los casos de violencia intrafamiliar. En ese orden, teniendo en cuenta que la reparación integral en los casos de violencia intrafamiliar es un concepto muy poco estudiado en la práctica, vamos a abordarlo. Y para ello quiero empezar con una parte muy introductoria. De manera individual me voy a referir al contexto de la violencia intrafamiliar y al contexto de la reparación integral. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar es un fenómeno sociojurídico, si se quiere, que cada día pareciera tomar más fuerza en nuestra sociedad. Esto producto principalmente de nuestra cultura machista, que nos hace verlo como algo muy normal, sin importar la composición de la familia, hace parte integrante, hace parte inherente de la composición de cada familia. Esto nos lleva a aceptarla, a justificarla y en el peor de los casos a considerarla imprescindible para el mantenimiento del hogar. Cabe resaltar que la violencia intrafamiliar no discrimina de posición económica, posición social, cultural. Se da en todos los estadios. La sufren principalmente las mujeres, quienes son las que más denuncian este tipo de agravios, pero indudablemente también la sufrimos los hombres. Solo que con cierto tabú que se desprende también de ese machismo cultural que nos ha identificado a lo largo de los tiempos. Con respecto al contexto de la reparación integral, cabe resaltar que cuando nos referimos a esta figura jurídica, es fácil relacionarla con aspectos civiles. Por ejemplo, casos civiles es el de la responsabilidad civil, ya sea contractual o extracontractual. En materia contenciosa administrativa, en los procesos de reparación directa, por ejemplo. E incluso en materia penal con el incidente de reparación que se da al final de ese proceso, ¿cierto? Pero por ese grado de normalidad con el que afrontamos la violencia intrafamiliar, muy difícilmente relacionamos la reparación integral para este tipo de asuntos. Es decir, que la primera problemática con respecto al tema en cuestión es la normalidad con la que asumimos, con la que encaramos, y esto también tiene eco en el derecho el fenómeno sociojurídico de la violencia intrafamiliar. Eso nos lleva a otra problemática en la academia, que parte del concepto. Como tal, no tenemos claro un concepto, o más bien marcado un concepto sobre la reparación integral en los casos de violencia intrafamiliar. Por ello, como para poder referirnos al respecto, toca postularlo, toca ser osados y crearlo. En ese orden, toca tomar el concepto de reparación integral de manera individual, el concepto de violencia intrafamiliar, hacer una mixtura y proponerle a la academia un concepto acerca de la reparación integral en casos de violencia intrafamiliar. En ese orden, sea importante mencionar que podríamos definir la reparación integral como la compensación efectiva a la que tiene derecho a recibir una persona que ha sufrido perjuicios o daño, ya sea sobre su integridad o sobre sus bienes. Por otro lado, trayendo a colación la sentencia de la Corte Constitucional C674 del 2005, la Corte en esta sentencia define la violencia intrafamiliar, abro comillas, como todo daño o maltrato físico, psíquico, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión contra el natural modo de proceder con ímpetu e intensidad extraordinarias producida entre las personas que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica, aunque no convivan bajo el mismo techo, cierro comillas. En ese orden, tomamos esos dos conceptos y los juntamos para proponerle a la academia muy humildemente un concepto de lo que es
la reparación integral en los casos de violencia intrafamiliar. En ese orden, desde un aspecto jurídico-procesal, la definimos como el reconocimiento judicial de una indemnización efectiva producto de los ultrajes, el trato cruel o los maltratamientos de obra que se dan dentro del núcleo familiar a favor de la víctima de los maltratos y a cargo del perpetrador. Ahora, siendo un poquito más osados, no solo le proponemos a la academia un concepto, sino que también le proponemos unos presupuestos para que tenga, digamos, asidero procesal. En ese orden, el primer presupuesto será que la violencia sufrida haya tenido como escenario el núcleo familiar. Ojo. 2, que quienes participan en dichos casos, tanto agresor como víctima, sean miembros del mismo núcleo familiar. 3, que a través de los diferentes medios probatorios con los que cuenta el ordenamiento jurídico se logren probar tanto la violencia intrafamiliar sufrida como la identidad plena del agresor. Y por último, que la reparación efectiva, producto de la violencia intrafamiliar, sea reconocida por una autoridad judicial. Insisto, muy humildemente se propone el concepto y los presupuestos procesales para que tenga lugar. Este concepto y estos presupuestos inminentemente tienen un fundamento y parten principalmente del artículo 42 de nuestra Carta Política Colombiana. Recordando algunas clases, por ejemplo, de democracia en el colegio, se nos decía que la familia es la base fundamental de la sociedad. Pero nosotros como estudiosos del derecho debemos explorar más allá de lo básico ese artículo 42. Por ejemplo, el artículo 42 en el inciso sexto al final, abro comillas, me dice: cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. Ahora, trayendo a colación el artículo 16 de la ley 446 de 1998, que prácticamente es la que le da luz verde a la reparación integral en todos los asuntos judiciales, ahí ya vamos marcando como las bases hacia esa enorme construcción que es lo que queremos ofrecerle a la academia en cuanto a la reparación integral en casos de violencia intrafamiliar. Me llama poderosamente la atención, por ejemplo, que ese último inciso de sexto del artículo 42 me dice: y será sancionada conforme a la ley. Cualquiera de nosotros podría erradamente pensar que es el artículo 229 del Código Civil que tipifica la violencia intrafamiliar, esa normatividad legal que entra a respaldar a esa normatividad constitucional. Pero no, hay que tener en cuenta el enfoque. Aquí lo que castiga la materia penal va a ser muy diferente a lo que se quiere en cuanto a la reparación integral. Esto es simplemente un efecto de constitucionalización del ordenamiento legal frente a ese artículo 42, que también lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el artículo 154 del Código Civil, más específicamente en el numeral tercero, que nos habla de la causal de divorcio, que son los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. Quizá el artículo que más se acerca a materializar esa norma de la que se refiere el artículo 42, inciso sexto, es el artículo 281, parágrafo primero del Código General del Proceso, que en su tenor literal nos dice, abro comillas: en los asuntos de familia, el juez podrá fallar ultra petita y extra petita cuando sea necesaria para brindarle protección adecuada a la pareja, al niño, la niña o adolescente o a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad, y a prevenir las controversias futuras de la misma índole. Pero ojo, insisto, es el más cercano, porque no es la norma que entra a desarrollar a plenitud o a encarar a plenitud ese mandato constitucional, simplemente porque no brinda una certeza o una seguridad jurídica. Solamente con analizar la expresión "el juez podrá", nos quedamos con la idea de que así como puede, tampoco puede, es decir, lo deja muy a la subjetividad del juzgador. Y ojo, no nos podemos olvidar del contexto. Vivimos en un contexto donde encaramos la violencia intrafamiliar como algo normal. Entonces plantéense la idea de que un juez, ya sea hombre o mujer, que va a digamos,
liderar un proceso donde se esté reclamando la violencia intrafamiliar, ya sea que sea victimario o víctima, que lo vea con normalidad, no va a acatar a esas pretensiones, simplemente por la normalidad que impera frente a su caso en particular. Es decir, va a invertir la subjetividad que tiene en su contexto frente a la objetividad del caso que se le plantea. En ese orden, no está muy lejos ese artículo 281, parágrafo primero, de ser la norma que entra a materializar ese mandato constitucional. Ahora, es importante que nosotros abordemos la sentencia SU 080 del 2020, el caso de la señora Estela Condo Díaz del Castillo, porque es la jurisprudencia que entra a marcar ese primer ladrillo hacia esa enorme edificación que es lo que estamos buscando. Ojo, primera enseñanza con respecto a la sentencia de unificación 080 del 2020. Los abogados litigantes estamos llamados a ser propositivos. Ojo, lo repetiré para que quede claro. Los litigantes estamos llamados a ser propositivos, a ser osados en cuanto a tomar fundamentos de derecho, llevarlos a nuestros casos particulares, teniendo en cuenta también el artículo 93 constitucional, que me habla de que los tratados y convenciones internacionales ratificadas por Colombia hacen parte del ordenamiento jurídico. Entonces vemos cómo esa sentencia SU 080 está marcada por un fundamento de derecho, una convención, que es la de Belén do Pará, que fue ratificada por Colombia por allá en 1995 y que prácticamente 25 años después es que viene a tener eco en la práctica judicial. A grosso modo, la Corte Constitucional analiza la Convención de Belén do Pará, que se refiere a la erradicación, sanción de la violencia contra la mujer, pero cuando la aplica, digamos, en ese caso en particular, también genera, digamos, una primera expansión hacia la reparación integral en los casos de violencia intrafamiliar. Porque, ojo, a mi modo de ver, tiene dos interpretaciones o dos modos de estudiar la sentencia: inter partes, erga omnes. La inter partes es que dice que le ordena al tribunal que se abra un incidente de reparación para que esa señora, que ya se le fue reconocido el divorcio por la causal tercera del artículo 154 del Código Civil, es decir, los ultrajes, trato cruel y violencia intrafamiliar, para que sea reparada en su caso en particular. Pero también hay que mirarlo a grosso modo desde el aspecto en que la Corte exhorta al Congreso de la República en Colombia para que legisle al respecto de la reparación integral en los casos de violencia intrafamiliar, para que cree un proceso expedito donde las personas víctimas de violencia intrafamiliar puedan llegar a ser reparadas. Y ojo, hay que tener claro que la sentencia llega a esta conclusión teniendo en cuenta el fundamento que fue la Convención de Belén do Pará, que trata específicamente sobre los derechos de las mujeres. Y yo quiero hacer una claridad. Yo aplaudo y celebro cada vez que las mujeres, digamos, consolidan o se les reconocen mayores garantías. Pero aquí hay que mirar esta sentencia desde un aspecto más amplio, desde cada integrante, desde la composición de la familia. No simplemente nos podemos quedar con el reconocimiento a la reparación integral a las mujeres, porque hay que entender que habrán familias que están compuestas por parejas del mismo sexo, por ejemplo, dos hombres. Y si aplicamos la regla de que sí o sí tiene que ser la reparación integral solamente a las mujeres, ya estaríamos aquí aplicando un grado de desigualdad. Esto, ¿dónde encuentra también fundamento? En el artículo 13, que me habla del derecho a la igualdad, y el artículo 43 de la Constitución Nacional, que me dice que los derechos de los hombres y las mujeres deben ser por iguales, ¿cierto? En ese orden, la violencia intrafamiliar debe ser reparada cuando tenga lugar en la práctica para el niño, para el anciano, para el padre, para la madre, para la esposa, para el esposo, para el compañero permanente, para la compañera permanente, porque hay que mirarlo desde una composición familiar. En ese orden, pues
Yo simplemente tengo una inquietud con respecto a la exhortación que hace la Corte Constitucional al Congreso, y es que despojado, ojo, quiero hacer la claridad, despojado de cualquier bandera política, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, es claro que nuestro Congreso a veces es muy pasivo con respecto a abordar la legislación, el abordaje del estudio de ciertos temas importantes para la sociedad colombiana. Entonces, lo que me preocupa es que va a pasar un tiempo y el Congreso no va a abordar el tema y tendrá en una nueva oportunidad, frente a una acción constitucional de constitucionalidad, la Corte Constitucional tener que abordar y referirse y desarrollar el tema. En ese orden, la conclusión es que los abogados tenemos que ser propositivos. Hay una figura jurídica que hay que entrar a materializar, consagrada en el artículo 42, que ya tiene eco en la práctica judicial frente al caso de la señora Estela Conto Díaz del Castillo, y recientemente con la sentencia 5030 del 2021 de la Corte Suprema de Justicia. En ese orden, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por la atención que me acaban de dispensar y quedo atento a cualquier inquietud.